Yo siempre he sido un fan de los podcasts, pero tengo que confesar que la idea original fue de Mauricio Vega. Y creo que va a ser bien lindo lo que va a pasar, porque vamos a tener con nosotros a personas muy importantes dentro del arte, especialmente el arte cristiano. La idea más allá de conocer al artista es conocer a la persona. Conocer a esa madre, a ese padre, a ese hermano, a ese oficio que no tiene nada que ver con la música, pero que también lo practica. Muchos de nosotros, los creadores de contenido, los realizadores, los músicos, en Cuba todavía estamos en una etapa donde no hemos dado el salto definitivo. Y en este caso, el podcast es un paso gigante a la nueva temporada que se viene en el mundo. Es necesario crear esos espacios que las nuevas generaciones están buscando y no los encuentran dentro de la iglesia. Conversamos. Así es que conversamos. Bueno, Abraham Campos. ¿Y quién? Y Abraham Peraza. Pensaba. Oye, queremos conversar un poquito, ¿verdad? De qué va esto. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué surgió? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? Entonces, primero que nada, quiero saber tu perspectiva. Cuando fui a ti y te comenté la idea, ¿qué fue lo que te vino? Bueno, yo vi este proyecto muy interesante y creo que va a ser bien lindo lo que va a pasar, porque vamos a tener con nosotros a personas muy importantes dentro del arte, especialmente el arte cristiano. Y vamos a tener muchas sorpresas y alegrías, y también, ¿por qué no? Vamos a tener lágrimas. Porque yo creo que cada persona en el mundo tiene una historia que contar. Y más si de alguna forma están siendo de influencia para una generación. Y eso creo es lo bueno que tiene este programa. Cuéntame tú. Excelente. Cuéntame tú, ¿qué fue lo que te motivó a hacer este podcast? Yo siempre he sido un fan de los podcasts. Lo consumo bastante. Pero tengo que confesar que la idea original fue de Mauricio Vega. Un saludo para Mauricio Vega. Él está en Estados Unidos ahora, pero ha sido para ambos, y sé que para mucha gente, un referente, un Visionario. Un visionario, no recuerdo la palabra, pero es un impulsor, ¿no? De muchas ideas, de muchos proyectos, y algo que me impacta de él es que cree en la gente, ¿no? Y cree en lo que puede ser y no en lo que es en el momento. Entonces, él estaba viendo un videíto que lanzamos el año pasado del Soldier, de una canción que se llama Conversamos. Y cuando él lo vio, le vino así esa idea de un podcast que se llama Conversamos, y tener invitados del mundo del arte y hablar de diferentes temas. Pero la idea más allá de conocer al artista es conocer a la persona y conocer todo lo que hay detrás, conocer a esa madre, a ese padre, a ese hermano, a ese oficio que no tiene nada que ver con la música, pero que también lo practica o lo estudió. Más allá del arte. Exactamente. Y conocer sus luchas, conocer los desafíos, conocer los retos, conocer los sueños. Mauricio ha sido motor impulsor de muchos de nosotros, como bien decía. De hecho, fue el diseñador es diseñador de profesión, y es el diseñador de muchas de nuestras marcas, especialmente de Luvisión. Y también nos enseñó, nos guió con sus ideas a renovar un poco los conceptos. Y creo que esto es fruto de eso. Es fruto de esto. Es decir, él sigue aún desde la distancia llevándonos a un nuevo nivel. Retándonos. Sí, porque para muchos de nosotros, los creadores de contenido, los realizadores, los músicos, todavía en Cuba, todavía estamos en una etapa donde no hemos dado el salto definitivo a la gran renovación tecnológica que ya está en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y todavía, de hecho, aquí seguimos en el paquete. Sí. Hay un paquete que nada más se ve en Cuba, precisamente por la escasez de otros recursos que no hay. Y en este caso, el podcast es un paso gigante
a la nueva temporada que se viene en el mundo. Te decía en una ocasión que ya la televisión, la radio, todo esto que conocemos se está resumiendo en cosas muy simples como el podcast. Ujú. Un espacio donde podemos conversar, un espacio donde podemos debatir y donde podemos aprender. Y precisamente yo creo que de esto se trata. Así No es. solamente de exponer la experiencia que hay detrás del artista, sino creo que también de una manera muy, muy positiva podemos ser de influencia para la juventud, para esta generación, para estas personas que quizás necesitan un nuevo código de comunicación para llegar incluso a conocer a Dios. ¿Qué te parece esto? Sí. Genial, genial. ¿Crees que puede ser Sí, de bendición es para esta necesario, generación? y es algo que hemos hablado muchas veces, es necesario crear esos espacios que las nuevas generaciones están buscando y no los encuentran dentro de la iglesia. Dentro de los templos. Sí, cuando digo iglesia me refiero a Al las templo. 4 paredes del templo, ¿no? Y entonces tú mismo eres una punta de lanza de muchos proyectos que retan a la iglesia a salirse de los marcos y de crear esos espacios que necesitamos también los cristianos, ¿no? Entonces este puede ser también, yo creo, un espacio perfecto para en confianza conversar, compartir. Cosas que incluso les cuesta Así es. públicamente en una comunidad hablar a muchos jóvenes aquí, quizás se pueden sentir identificados. Ujú. Porque creo que más allá de los temas culturales y artísticos, todo esto es como un pretexto para que se gesten otros temas de interés en otras áreas de la vida de cada uno de los que van a pasar por aquí. Porque aquí vamos a tener médicos, deportistas, todos relacionados con el arte, pero es decir, detrás de ellos siempre hay una historia, hay una vivencia y una historia sí. paralela y muy interesante. Sí. Cuéntame, ¿quién más está detrás de esta producción, además de ti y de mí, que somos los anfitriones, los Abranes de Abraham al cuadrado. Abraham al cuadrado? Bueno, tenemos por allá, bien detrás de las cámaras, un muchacho muy tímido, tú sabes, David Espinosa. David Espinosa. El siloedano mayor. Siloé. Hola. Está en horas bajas, pero en horas altas lo tendremos aquí seguramente. Sí, o compartiendo desde con allí, nosotros. o de ahí. Vamos a preparar algo ya para que él desde allí tenga su espacio fijo y esté compartiendo Y con no suelte nosotros. su bomba por allá, Ahí ¿no? siempre, todo el tiempo. Una cámara paralela. ¿Quién más está aquí detrás de esto? Bueno, está mi esposita. ¿Cómo no? Ha sido Maylin. Maylin, mi esposa Maylin. Ella es una columna para mí. Y entonces ella ha estado corriendo conmigo con todas las gestiones que hay que hacer, sacando las cuentas. Ella es muy buena con los números, con las matemáticas. Entonces, ustedes saben, todo esto ya presupuesto y ella siempre me ayuda con eso. Hasta las 11 de la noche estuvo ahí planchando las cortinas. Eso. Correteando conmigo, dándome ideas, aconsejándome. Es la idea. Mi ayuda idónea. Sabemos que tenemos muchos invitados. Sí. Muchos. En mente. Y todos van a pasar por aquí. Pero ahora me vas a hablar rapidito de 2 personas que para ti serían clave tener, aunque no sean alcanzables, ¿no? De alguna manera, pero alguien que tú quisieras o soñarías con tener aquí en este programa, una persona que no fuera cubano y una del patio. Que no está planificado ya. Sí, que no esté planificado. Alguien que me gustaría. ¿Qué te gustaría? Bueno, Fran Fernández es un referente de la música y del arte cubano y sé que Dios está ahí haciendo sus cositas en su vida. Entonces sería muy interesante tenerlo por acá, escucharle. Sería una tertulia larga, me imagino. Y para mí un referente de la música cristiana es Marco Brunet. Entonces también me gustaría escucharlo de cerca y bueno, nutrirme de todo lo que tiene para dar, que yo creo que es mucho. Y ha impactado a mucha gente en esta generación. ¿Y tú, Abraham? Bueno, yo en lo personal, fuera de este país, me gustaría invitar a Juan Carlos Barado. Juan Carlos Barado fue quizás uno de los pioneros de la música cristiana en Latinoamérica y en especial en Cuba. Cuando empezó el avivamiento en el evangelio en Cuba, él fue uno
de los referentes, Ujú. juntamente con Marco Witt y después, bueno, Jesús Adrián Romero y demás. Pero para mí, siempre, Juan Carlos Barajo, de que me convertía al Evangelio, encontré en él un referente, esa es la palabra, en todos los sentidos. Me identifiqué mucho porque por su forma de componer, por sus canciones específicamente, sus movimientos armónicos en cada una de sus canciones, su voz. Me gusta mucho cómo canta, sus técnicas. De eso influenciaron mucho en la manera de yo también cantar. Ya te digo, su ministración para mí es un referente para la música latina. Y de la antigua y de la nueva generación también, porque actualmente se siguen cantando canciones de él, aunque muchos jóvenes no saben ni quién es, pero la cantan canciones de él, y eso para mí dice mucho. Yo soy más de las cosas que quedan para siempre, no de lo de momento. Hay muchos artistas que nacen y se quedan, porque nacen y son parte de las tendencias. A mí me gusta lo clásico. Son pasajeros. Sí, a mí me gusta lo clásico, lo que queda para siempre, ¿no? Lo que marca una etapa y que se queda en la historia y la puedes cantar hoy y sigue siendo una bendición. ¿Ves? Entonces, por eso Juan Carlos Barajo para mí es una referencia. Y además que tuve la oportunidad de conocerle y compartir con él, que eso para mí fue un regalo de Dios tremendo. En todos los sentidos, ese pequeño tiempo en el que nos conectamos, ya te digo, para mí fue. Y ojalá pudiera no solo tenerle cerca, sino cantar con él. En algún momento pensamos, de hecho, él, aquí en el podcast. exacto, en el podcast. Sí, de hecho, él es el creador de uno de nuestros proyectos, que actualmente está funcionando. De él salió la idea y nosotros, bueno, la hemos llevado adelante y estamos trabajando sobre ella. Así que hasta él ha sido un colaborador de Luvisión, fíjate. Ujú. Y en el área nacional hay muchas personas que quisiera tener. Pero hay una persona en particular que me gustaría entrevistar por una cuestión de que tengo una deuda con él. Y es mi profesor de la universidad, mi tutor de la tesis, del trabajo De psicología. de psicología, sí. Él fue que prácticamente me enseñó lo que conozco, la gran parte de psicología que conozco en solo un año. Creo que influenció más él que los propios años de estudio, en muchos sentidos. Una persona que estuvo conmigo ahí, me estuvo guiando, me estuvo enseñando con su experiencia, una persona mayor, hace mucho tiempo no sé de él, pero verdaderamente Diego González, además de que tiene una vasta experiencia y un conocimiento tremendo, para mí es un pionero de la psicología en Cuba. Y aprendí mucho. Y de hecho sigo aprendiendo. Todos mis estudios actuales y todo lo que hago se basan en todo lo que aprendí con él específicamente. Hicimos una tesis, digo hicimos porque para mí lo hago parte, no solo porque fue mi tutor, sino que entre los dos llegamos a un estudio investigativo muy lindo donde involucramos a una gran parte del cuerpo pastoral de la iglesia en Cuba, de una pequeña parte, disculpa, del cuerpo pastoral de la iglesia en Cuba, y ellos nos sirvieron de grupos de estudio. Y bueno, salieron resultados súper interesantísimos. Vimos cómo la motivación de los pastores en Cuba es tan rica, ¿no? tan rica, ¿no? A otro nivel. Y bueno, y tengo una deuda con él por eso. Y creo que para mí sería genial, no solo él, sino figuras como él. Es decir, personas que pudieran aportarnos con su experiencia, no solo artística, sino desde otras áreas de la sociedad, que pudiéramos aprender, ¿no? De lo que cada uno tiene. Entonces, así como él, me imagino que tú también tengas Sí. muchos y yo también otros. Así que, de momento, dejémoslo en sueños que se pueden cumplir. En oración. En oraciones y en sueños que se pueden cumplir con el favor de Dios. Entonces, Abraham, yo creo que esto viene muy lindo. Es una idea muy genial la de Mauricio. Pero yo creo que detrás de Mauricio está la motivación también que Dios puso en ti. Porque tú podías haberle dicho perfectamente, yo no tengo tiempo, o no puedo, o yo estoy cansado, o yo estoy cargado. Pero tú accediste a ser parte del sueño. Ujú. Y te agradezco que también me hayas inyectado un poquito de esa motivación. Y asimismo, conmigo, hablando todo al equipo de Luvisión, a David, yo creo que son tiempos en los que necesitamos espacios como estos. Sí.
Y también decir que Esencia Music, que es el ministerio de producción musical que Dios me ha regalado, también hace posible esto. Agradecer a Noah Fowler, un gran amigo, ahora mismo es de mis mejores amigos. Él vive en Estados Unidos y él está enamorado del proyecto, la verdad, cuando se lo comentamos. Le apasionó la idea y hace todo lo que está en su poder para que esto se lleve adelante. No quería dejar de mencionarlo. Eso es muy importante. Pero también algo muy importante, Abraham, y quiero que podamos saber también todos los que estamos aquí. Ujú. ¿Quién es Abraham Peraza? Porque hay muchos que te ven por primera vez, ¿no? Y dice, bueno, lo he visto allí, el jurado de tu ahora. Esa fue mi explosión. Sí. Bueno, ¿quién es Abraham Peraza? Desde lo personal hasta lo profesional, muy rápido, dime quién es, a quién se van a enfrentar estas personas que van a ver este podcast de Conversamos. Bueno, yo tengo 32 años. Soy músico, cantante, compositor, productor. Ahora incursionando en el mundo del podcast. Pero bueno, soy hijo de pastores. Desde mi nacimiento crecí en el Evangelio. Le doy gracias a Dios por la familia que me tocó, la verdad. Cuando uno es niño y adolescente no lo aprecia mucho y se queja mucho. Pero cuando va creciendo, va madurando y cuando tienes tu propia familia, agradeces muchas cosas y valoras muchas cosas que en ese entonces no lo valorabas, ¿no? Y aún más ahora que no tengo a mis padres cerca, que están lejos, lo valoro mucho más. Crecí en una familia de músicos por parte de madre. Casi todos son músicos, por no decir todos. O al menos tienen oído musical. Pero algo interesante es que yo era la oveja negra de la familia en ese sentido, ¿no? Aparentemente yo no tenía oído musical. Todos se hablaba, ¿no? Porque imagínate, se reunían todos los primos, los tíos, todos, y a tocar la guitarra todo el mundo y a cantar y no sé qué, y Abraham era el desafinado, ¿no? Entonces crecí con ese complejo, ¿no? Pero en mi adolescencia, ya sea por querer, por el deseo de probarme a mí mismo algo o porque fue Dios mismo el que me impulsó, quise aprender batería. Empecé con un profesor en la iglesia y bueno, ritmo tenía, ¿no? ¿Tocas batería? A ver, ya hace muchos años aprendí lo básico. Te puedo acompañar en una canción, una balada, te puedo acompañar. Pero realmente no lo desarrollé mucho, ¿no? Porque durante ese tiempo, eso fue como cuando estaba en la secundaria, por ahí, me enamoré de la guitarra y empecé a estudiar yo solo la guitarra. Un amigo me pasó un papel con varios acordes y así empecé yo solo y empecé a aprender canciones y no sé qué y me fui por la guitarra y me olvidé de la batería. Y poco a poco se fue desarrollando mi oído, ¿no? Y empecé a cantar, y empecé a afinar, y empecé a hacer voces, y empecé a dirigir la alabanza de pronto, y pasé de hacer coros a ser líder, y de ser acompañante a ser solista. Entonces, soy un privilegiado en ese sentido, ¿no? Y ahora, viéndolo así, te voy a hacer una pregunta reto. Si yo te hago esta pregunta, tú me tienes que contestar solamente con una respuesta. ¿Quién es Abraham Peraza? ¿El músico o el productor? Uf. Uno. Uno solo. Uno solo. El músico. Yo creo que... Buena respuesta. Está bien. Buena respuesta. Qué difícil es escoger entre... Si tuviera que escoger, me quedaría con la música, sin duda. Yo estoy produciendo porque Dios me lo puso en el camino, el reto de empezar a hacerlo. Es algo que nunca pensé y ni siquiera me llamó la atención. Pero Dios a mí y a los otros muchachos del ministerio Bosque Clama, Dios nos empezó a poner la inquietud de escribir nuestras propias canciones
y de grabar y de producir, ¿no? Ahora te llevo a otro nivel. Abraham Peraza, ¿el guitarrista o el compositor? El guitarrista. El guitarrista. Yo siento que con la guitarra puedo expresar lo mismo que expresaría con palabras. Entonces, Y con tu palabra no puedes expresar lo que expresas con la guitarra. no puedo. Está muy bien, está muy bien. Muy buena respuesta. Qué bien, ¿no? Bueno, pues ya sabes, ya el que estaba Me escuchando. sorprendiste, me Sí, sorprendiste. claro. Siempre hay, Bueno, siempre hay. Abraham Campos, ¿el cantante o el psicólogo? No, eso está claro, eso está definido. De todo, cantante, entre cantante, realizador, psicólogo y todo lo demás que pueda, siempre me voy por el cantante. Siempre. De hecho, ni en el piano, no soy ni siquiera un gran pianista, ni soy un gran músico, ¿no? Como hubiera podido. Pero bueno, me gusta todo lo que hago, eso sí. Todo lo que hago y me apasiona lo que hago y cada detalle, cada diseño, cada trabajo que hago, lo disfruto, pero nada como cantar. Eso sí yo lo tengo bien definido. Y tampoco soy gran cantante. Pero tú dijiste una gran verdad. Con tu guitarra tú puedes expresar cosas. No, es que yo lo he experimentado. Lo he experimentado. Y a mí me veces pasa. no necesito cantar para que Dios haga. Exacto. Y a mí me pasa, Sí. a mí me pasa con el canto. Si yo no canto, yo adoro a Dios cuando canto. Si yo me conecto y te digo, soy una persona con muchos defectos, en todos los sentidos. Soy una persona imperfecta y cada vez me considero más imperfecto aún. Veo a tantas personas a mi alrededor que digo, y yo no soy nada, ¿no? En el mejor sentido no me refiero a la parte del talento ni de la dedicación. Me refiero al carácter. Ujú. Yo tengo una personalidad que a veces me traiciona en todos los sentidos y tengo motivaciones a veces distorsionadas. Tengo un temperamento complicado. Y bueno, y David lo sabe que está ahí, a veces me ha, ¿sabes? Me ha guiado, ¿no? Me ha corregido ciertas actitudes ¿cómo decirte? De asistencia, de puntualidad, cosas, de quedar Detalles. a tiempo. Exacto. Siempre estoy siendo corregido por alguna razón. Y eso me da la medida de que soy una persona sumamente imperfecta. Y eso me ha ayudado a entender que necesito depender de Dios. Y no es nada, ser una persona imperfecta a algunos le puede chocar, pero a mí lo que me da es la medida de que tengo mucho para aprender. Y Dios entonces pone a mi alrededor gente con mucho talento, con muchos valores, con muchas cosas que me aportan a mi vida. Amigos, compañeros, mismo David, tú mismo, que hemos compartido hace poco, compartimos. Y te doy una experiencia muy pequeña ahí, muy rápida. No sé si te acuerdas de ese momento en el que estábamos tratando de llegar a un acuerdo del jurado con tu voz ahora, no había luz, yo por poco era una cosa, había un estrés tremendo y no sabíamos cómo ponernos de acuerdo y el tiempo se iba pasando y tú llegaste rápido ahí, tú miraste todo aquello, no te volviste loco ni nada, tú simplemente observaste y diste una respuesta sabia, precisa, justa y cumplible. Y ahí yo dije, mira qué fácil este muchacho en medio de tanto caos dio el punto, ¿no? Y así son las personas que me rodean, ¿no? Y precisamente yo creo que el canto en ese punto me ayuda también un poco a adorar a Dios y a expresar por ahí toda la necesidad que tengo de ser corregido constantemente, ¿no? Eso no lo logra la psicología, eso no lo logra las demás cosas que hago. No, esas cosas son elementos que tengo, ¿no? Ujú. Que expreso de otra manera, pero cantando, brother, cuando yo canto, le digo al Señor, yo no soy nada, no soy nadie, yo necesito de ti, en ti. Es cuando más natural y vulnerable. Cuando más eres tú. ¿Verdad? Cuando más soy yo. Así. No sé si te pasa a ti en la guitarra. Sí, me siento. No con la guitarra, sino cuando estoy adorando a Dios, siento que soy yo a plenitud, ¿no? Eso. Es cuando más siento que estoy en el momento donde Dios
me está diciendo, donde me veo en el espejo, ¿no? Es en el momento donde me veo en el espejo, ese que te dice, mira cuántos defectos tienes, mira cuántos, no eres nada. Y es en el momento donde digo, yo no solamente puedo depender de Dios, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. O sea, que es difícil. Es cuando, esa es la palabra, cuando más vulnerable me siento. Y por eso te digo que es el momento más especial. Porque cuando tú estás haciendo lo que tú sabes hacer, lo que estás seguro de hacer y estás en control, ¿verdad? Estás en control de todo, sientes que tienes el ego ahí, mecanismos de defensa ahí, tu zona de confort, tienes todo controlado, estás trabajando y manipulando un poco la situación para lograr todo a tu favor. Pero en ese momento no eres nada. Cuando adoras a Dios, cuando adoro a Dios, brother, no soy nada. Y es cuando más lo disfruto, y es cuando más... Es triste, ¿eh? A veces es triste también, hay sentimientos de tristeza. Pues dice, yo quisiera ser mejor, pero es el momento también de felicidad donde Dios te dice, ahora es cuando tú dependes de mí. Esa es mi experiencia. Por eso te digo, yo sin pensarlo. Para mí, yo nací para cantar. Y le doy gracias a Dios porque me dio voz. Tú sabes que yo no cantaba antes. ¿Ah, sí? No, yo no cantaba, yo nunca canté. De hecho, yo empecé a cantar 5 años después que me convertí al evangelio. No, 3 años. Por una necesidad. Y empecé ahí. Yo ni me creía que cantaba ni nada, pero la gente empezó a decir, oye, tú cantas bonito. Oye, tú tienes algo ahí. Yo no me lo creía, no me gustaba ni como me cantaba. Yo escuchaba y no me gustaba. Pero después me empecé a disfrutar, compadre, y después, si a la gente le gusta, ¿por qué a mí no me va a gustar? Yo, déjame ver por dónde le meto. Entonces Juan Carlos Alvarado, por ejemplo, que lo escuchaba mucho, empezó a ser de influencia. Cuando escuchaba, como mismo te debe haber pasado a ti con algún músico, ¿no? Uh-huh. Y eso, es linda mi experiencia. Pero eso, soy el cantante, el adorador, mejor todavía. Sí. Entonces, seguimos contigo, no te vires. Ahí está bien. Sí, que manejas Aquí conversamos, tranquilo. Seguimos contigo. ¿Quién es ahora mismo, de todos las personas que tienes pensado traer, quien crees que más te puede aportar algo a tu vida personal? Fíjate, ya tenemos un listado. Pero me estás poniendo un compromiso. Sí, y estamos adelantando. Bueno, en tu vida personal, si tú quieres te digo el mío, pero tú en tu vida personal, hay alguien que te puede aportar por algo. No es que sea el mejor invitado que vas a tener. No he dicho cuál va a ser el mejor invitado que vas a tener, sino de los que vas a invitar, ¿cuál de ellos te puede producir una influencia, un impacto en algún área de tu vida que quizás ahora mismo necesitas? Te voy a decir 2 personas que en poco tiempo y para sorpresa mía han sido, me han impactado. Y son Joel y Mónica. Ellos son, se puede decir que nuevos convertidos, son bastante jóvenes en el evangelio. Pero me impacta mucho ellos como personas, como son, su humildad, su disponibilidad, a pesar de ser, vamos a decir, gente muy reconocida, muy famosa aquí en Cuba, ¿no? Y ver cómo me recibieron en su entorno con tanta naturalidad. con tanto amor, incluso, o sea, a punto de llamarme su hijo, ¿no? Entonces, me impactó mucho, la verdad. Ellos incluso a nivel de adoradores, por ejemplo, que pudiera decir que yo tengo más experiencia que ellos en ese sentido, ¿no? En lo que es adorar a Dios como tal, me han impactado muchísimo también. El otro día se lo comentaba que hay una canción que ellos cantan casi que donde quiera que van, ¿no? Canción cristiana, Digno es el Señor. Y a mí nunca esa canción me llamó la atención. Y la viste diferente. Y cuando la escuché a ella cantándola y él acompañándola en el piano, fue un descubrimiento. Sí, otra canción. Sí. De pronto me tocó, me llegó, me identifiqué, la redescubrí, ¿no? Sí, compadre, sí. Sí, tú sabes que
que me pasó parecido, ¿no? Pero con cara a cara. Me pasó Nada parecido, más, pero nada con cara a más, cara. nada más. Es decir, es como si la hubiera escuchado por primera vez. Exacto. No sé si es la experiencia. Sí. Y es interesante. Y coincido también contigo. Creo que ellos dos son de las personas que en este último tiempo me han mostrado eso, ¿no? Me han enseñado a un nuevo rostro de lo que es humildad, ¿no? Y coincido. Y una nueva, no nueva, pero sí una faceta diferente del creyente, Del evangélico. pero de Jesús a la vez, ¿no? Sí. Eh, Sí. cuando fui a presentar el video en Los Lucas, ellos estaban ahí. Y verlos a ellos en ese entorno, con Perito Capo, con Alexander Abreu, con gente ahí de esa esfera, y verlos a ellos cómo se proyectan ahí, me dio tanto placer verlos, ¿no? Me bendijo tanto. Cómo ellos muestran a Jesús ahí, con tanta naturalidad, con tanta... Y que son así, son espontáneos, brother. Son humildes, son espontáneos, son chéveres. La palabra que usamos mucho es campechano, ¿no? Puede ser. Es el... Sí, yo coincido un poco contigo también. Creo que son de los invitados que vamos a tener que van a ser de mucha bendición. Y son un banquete, además. Sí. Pero mira, una persona, te diría yo, de los que tenemos en mente invitar, que hay muchos también, tú dices, es complicado, pero a mi vida personal hay una persona que siempre ha sido también de mucho impacto, y es Eric Méndez. Y me pasa parecido con Joel y Mónica. No porque esté en los medios y demás, sino porque yo veo en Eric a un niño un niño grande que con mucho talento. Eso es lo que yo veo. Y veo tanto derroche de talento, brother, que para mí ese hombre es un genio. Un genio en muchos sentidos. En la composición, en la guitarra. Cuando yo veo cómo él ejecuta su música, su guitarra, pero como compone, pero como inspira, como interpreta. Yo he compartido con él unas cuantas veces. Y de hecho, una de mis canciones favoritas es Canto a Jesús. Para mí eso es una canción perfecta. No tiene por dónde cogerle. Entonces, vamos a tener a Alain con nosotros aquí, el baterista que grabó esa canción. No tiene por dónde cogerle. Sí. Si tú supieras que yo, cuando yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, cuando estaba empezando, fue al mismo tiempo que Eric Méndez se convirtió. Cuando aquello iba a la iglesia de Calle 25. de Calle 25 y él empezó a asistir ahí. Y yo empecé, cuando aquello estaba en el grupo de alabanza, pero que estaba haciendo coros. Y cuando yo quise empezar a tocar la guitarra en el grupo de alabanza, yo no tenía guitarra de esta electroacústica que se amplifican. Yo tenía mi guitarra de nylon de estudiar en la casa, ¿me entiendes? Y Eric se convirtió y empezó a tocar también en el grupo de alabanza. Por un tiempo lo estuve ahí tocando. Brother, y Eric, yo era un muchacho. Y Eric con mucha... naturalidad. A mí me dejó loco el hecho de que él me prestara su guitarra. Todos los domingos yo pasaba tempranito por su casa, recogía su guitarra de sus conciertos. Bueno, es la guitarra que yo tengo hoy en día, una guitarra que a mí me enamoró, el sonido de esa guitarra. Y él me la prestaba. Y yo estaba tocando, pero estaba aprendiendo a la misma vez. ¿Tú sabes cuántas cuerdas yo le partí a Eric Méndez? Que yo terminaba de tocar y cuando salí a entregar, me imagino. Eric se me partió una cuerda. ¿Me entiendes? Y aquí un juego de cuerdas es una historia. Entonces, yo puedo decir que yo soy el guitarrista que soy por Eric Méndez. Mira qué bien. Entonces yo aprendí a tocar de verdad guitarra gracias a Eric Méndez. Además de eso, de ser un referente como guitarrista. Tienes que decirlo cuando venga. Sí, por supuesto. Eso por hay supuesto. que... Sí, yo se lo he dicho unas cuantas veces. Historia, bueno, la estás adelantando, estás haciendo spoilers de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, me parece interesante que personas así pasen por aquí. Y espero, de verdad, es que en Dios que... Hay tanto, es más valioso la persona que el artista. Sí, siempre. Hay mucha más riqueza, hay mucho más.
que lo que se ve en la pantalla o de lo que se escucha en la música, ¿no? Y yo creo que este espacio es para eso, ¿no? Para conocer a la persona. Bueno, te hago la última pregunta y cerramos por hoy. Dale, dale. Y no voy a hacer una pregunta. No voy a hacer una pregunta porque vamos a dejar las preguntas para después. Un consejo. Un consejo para todos aquellos que van a seguir este podcast todas las semanas, porque yo sé que vamos a tener personas que nos van a estar esperando semana tras semana. Un consejo. Mi consejo es que no te lo pierdas. Que no te pierdas ni un episodio, porque todos van a estar espectaculares. Y yo también le aconsejo a todos los que de una forma u otra van a estar siguiendo este espacio que nos esperen y que nos sugieran también. Si tienen algún invitado que pueda ser de bendición, también estamos prestos a escuchar y, ¿por qué no?, a tenerlos con nosotros. Así que creo que esto es un espacio necesario, libre, abierto y sobre todo que va a provocar muchas bendiciones a muchas personas. ¿Okay? Así es. Así que bueno, nada, sin más, Abraham, nos vemos en un próximo encuentro aquí en Conversamos.